frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:02. Y estamos de regreso para iniciar este otro diálogo, ¿no? Estábamos comentando un poco sobre algunas cosas que han pasado en el país. Al señor general Osvaldo Jarrín y al doctor Lautaro Ojeda les damos la bienvenida. Un titular que traía el diario El Universo sobre las FARC, advierten sobre paramilitares en el Ecuador, y un poco narrar estos nuevos grupos y esto. Señor general, bienvenido, gracias por acompañarnos. El proceso de paz en Colombia, para la misma Colombia va a tener unas dificultades. Pero parece que hay también, se generan las dificultades en la frontera nuestra en el Ecuador, y las propias FARC nos están advirtiendo de esto. ¿Qué lectura debemos tener en este sentido, general? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a Lautaro. Cuando vemos un titular de esta naturaleza, lo que primero debe traernos a mente es el significado. Que es de carácter, por una parte, político y por otro lado, militar, sin perder de vista de que las FARC no son una entidad, no son un Estado, no son fuerzas armadas como estamos acostumbrados a llamarlas, ¿no? a tener en el país, fuerzas armadas profesionales. Ya. Ellos se llaman fuerzas armadas, pero están en un proceso de paz que va a llevar muchos años y que está atravesando problemas políticos en el interior del país. Me refiero concretamente a los acuerdos de La Habana, que están siendo objeto de discusión o que se pretende que sea respetada la soberanía del legislativo y que haya seguridad jurídica, que es el tema propiamente de discusión. Habida cuenta de que lo que se ha establecido en los acuerdos de La Habana, tanto las entidades gubernamentales y las instituciones tienen que simplemente cumplir. Y entonces el legislativo perdería la soberanía. Es el tema este momento en Colombia. Como cualquier otro tratado debería ser ratificado. Por supuesto, porque en Colombia sí hay separación de poderes, que es la diferencia. Y este problema de carácter político que está tratándose al interior del país se puede extender. Entonces tiene presión y un afán de extenderle el problema políticamente a los vecinos, considerando que el Ecuador tiene afinidad, simpatía con estos grupos revolucionarios. Por esta razón, se le puede categorizar en un buen nivel a las FARC en el país. Y no lo digo yo, lo dijo el secretario de la OEA, el anterior secretario de la OEA, cuando habló de la simpatía del Ecuador con las FARC. Y lo que estamos viviendo ahora, la simpatía con el ELN. Evidentemente que detrás está el más importante, fundamental, vital proceso que se aspira llegue a la paz. Pero eso no significa que renunciemos a la nuestra. Se haga una simplicidad en política exterior, considerando que el amigo de mi amigo es de hecho mi amigo. Y no es así. Doctor Lautaro Ojeda, bienvenido. Yo le plantearé ahí, la sociedad civil, frente a la seguridad que plantea y esta visión del señor general Jarrín, nos plantearía dos retos entonces. Una política que el nuevo gobierno la replantee como política internacional, pero además con una realidad que está ahí. ¿Cómo la enfrentamos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Me es muy grato realmente estar con Osvaldo Jarrín, no solamente por su trayectoria profesional, ética, sino por su conocimiento sobre estos temas. La pregunta es muy compleja cuando usted plantea la sociedad civil, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es la sociedad civil ahora? Claro, lo que queda, exactamente. Y que podría reactivarse frente a problemas que el Estado no los enfrenta. Claro, esa podría ser una utopía o una esperanza, ¿no es cierto? Pasemos por la utopía. A ver,
Por lo tanto, me parece un poco difícil tratar de extraer de ese, desde la sociedad civil. Yo diría, si me permiten, plantear o dar un enfoque, digamos, de lo que significa, digamos, el narcotráfico, lo que significa la disidencia, ¿no es cierto?, de las FARC. Se calcula que entre 400 a 700, disidencia que no es de ahora, sino que durante el acuerdo de paz ya fueron manifestando realmente, claro. Y algunos de ellos, incluso dirigentes, fueron expulsados. Por lo tanto, no es una novedad, es una cosa esperada, digamos. Tampoco es una novedad saber que estas personas realmente tenían que buscar un espacio de violencia, un espacio de trabajo, un nuevo tipo de vida. Es decir, que no es posible cambiar un nuevo tipo de vida. Mantenerse en lo que habían estado en los 50 últimos años. Realmente, de estar en esos, son 2 o 3 generaciones que nacieron y vivieron en ese tipo de vida, en ese estilo, porque podríamos decir ahora, en ese estilo de vida. O con ese trabajo. Claro. No saben hacer otra cosa que eso. Entonces, no creo que debería ser una sorpresa, digamos, encontrarse con eso. Lo importante creo que es tratar de ver qué podemos hacer nosotros en estas circunstancias. Como bien acaba de señalar Osvaldo, el gobierno que, bueno, felizmente ya termina mañana. Debe de terminar ahorita. Realmente ha tenido una simpatía incluso en el calificativo, ¿no es cierto? No quiso tratarlos de terroristas como, ¿no es cierto?, los trató de fuerzas irregulares, etcétera. Hay toda una historia. Y ahora con el tema del ELN, que tiene además un origen ideológico distinto de la FARC, que hay que dar un tratamiento realmente así. Camilo Torres fue parte del ELN, con una visión de izquierda cristiana, etcétera. Bueno, eso es un... Entonces, creo que la diversidad, ¿no es cierto?, ideológica, la diversidad de intereses, la realidad del narcotráfico, un fenómeno que no se puede interrumpir así, como bien dice. De pronto se cierra la puerta. Claro, que como bien dice Saviano, es el mejor negocio del mundo, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí tenemos nosotros un problema muy serio de cómo responder institucionalmente frente a eso. A ver, dando 2 o 3 líneas respecto de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas se encuentra con, al menos para mí, con 3 fenómenos que vale la pena profundizar. El proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas, por la cual se reduce, digamos, en un tiempo determinado el número de efectivos, se hace un cambio, en definitiva, territorial, de ubicación territorial. Frente a un desafío como estos que posiblemente demandaría un aumento, una reubicación, un tener en cuenta esta nueva amenaza. Segundo, el Convemar. El Convemar realmente creo que es un fenómeno que es particularmente importante porque ahí hay que ver qué capacidad de cobertura tiene la Marina ecuatoriana frente a ese tema. Yo tenía un dato que frente a las 12 millas de las que tenemos nos fueron concedidas. La soberanía, ¿no es cierto? Apenas parece que 5 millas podrían cubrir, teniendo en cuenta que de las 200 era imposible. Imposible, teniendo en cuenta que además el nuevo espacio, el espacio privilegiado del narcotráfico, es realmente el mar, incluido las Galápagos. Y finalmente la enmienda constitucional. Creo que sobre el tema del rol de las fuerzas, creo que estos 3 elementos habría que tenerlos muy en cuenta para ver el tipo de respuesta y la capacidad de respuesta que tiene Fuerzas Armadas y tiene el próximo gobierno. Señor general Jarrín, esto del reordenamiento, se me vino a la memoria el libro blanco del que usted fue uno de los promotores, y ahí ya se analizaba. Recuerdo haber tratado en la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional el tema de la frontera y el proceso de paz, y se llama el Plan Colombia. Por supuesto. Y ahí ya estaba diseñado los problemas que iban a venir y los conflictos. ¿Cree usted que en estos 10 años se relajó demasiado el tema frontera, pese a que algunos llegaron a sostener incluso que el proceso de paz con el Perú
era para ponerle más atención al norte y cerrar la frontera. Usted diría, en esta evaluación, pasando incluso por Angostura, se relajó y esta simpatía con la que el mundo puede mirar al gobierno de estos 10 años y al que va a estar en cuatro más. ¿Cómo le evaluamos entonces y no tomamos en cuenta lo que ustedes ya dijeron? Precisamente si nos hacemos referencia al titular que usted había mencionado, cuando dice las FARC que se aumenta la presencia paramilitar en la frontera con el Ecuador, lo que se está determinando es prácticamente en el campo militar, que lo que no habíamos dicho todavía, es que hay un alertamiento que pretende darse, pero no hay ninguna novedad. Primero voy a poner a la coyuntura y luego me hago referencia a lo que usted ha hecho mención. Y la coyuntura se refiere a que no es ninguna novedad lo que se menciona, porque la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, presidida por Roberto Menéndez, él ya determina que el ELN se está posicionando en el Darién, en Nariño, con el grupo del Pacífico, con los disidentes de las FARC y con los rastrojos. Por consiguiente, el corredor que tienen en el Pacífico es en el departamento de Nariño y también en el de Putumayo. Y no solamente que se está posicionando, sino que se ha fortalecido, basados en el proceso de paz que está teniendo las FARC con el gobierno de Colombia. Y no es suficiente la misión que acabo de mencionar, sino también Naciones Unidas tiene con el gobierno de Colombia establecido un marco programático en el donde ya prevén que el vacío dejado por alguno de los actores armados podría ser reemplazado por otros actores no estatales o estructuras criminales, reciclando dinámicas de conflicto y de violencia. Está previsto por Naciones Unidas, ya está en un acuerdo, está previsto por la misión de paz y está previsto por su propia canciller en Colombia, cuando estableció que el plan Victoria que están aplicando en Colombia precisamente es para proteger a la población, para dar más presencia del Estado en los espacios territoriales que están dejando las FARC, para que no sean ocupados, como dice el acuerdo, por otros grupos, elementos armados, especialmente de narcotráfico, por disidentes de las FARC, por el ELN, por grupos paramilitares y por otros grupos, inclusive de extrema derecha, como el clan Úsuga, que estableció un paro armado en varios departamentos de Colombia. Por consiguiente, este plan Victoria está reforzado con la directiva número 15, que establece grupos GAO a los BACRIM, grupos armados organizados, y donde les da facultades de actuar policía y militar y tratar de evitar que se revierta esta situación de paz que se trata de lograr en otros grupos. Y que una subdivisión de territorio. Exactamente. En definitiva, lo que se está es disputando el territorio. Que va a dejar. Y ese proceso de disputa conlleva a que las amenazas cumplan las 3 características que están demostrando. Son amenazas híbridas, porque perfectamente pueden estar en el narcotráfico como pueden estar en cualquier otro tipo de tráfico, o también pueden estar en la guerrilla o pueden estar en un grupo paramilitar. Por eso les llaman híbridas, mutantes, porque no son permanentes, son porque pueden cambiar, y son difusas, porque simplemente se ponen de civil y no se sabe a quién pertenecen, a qué organización y qué actividad cumplen. Esas son las características de las amenazas en la actualidad. Y ahora, yendo a la pregunta inicial suya, ¿qué pasó con el libro blanco? ¿Por qué hago referencia de las diferentes medidas que se están tomando en Colombia profesional, inteligentemente? Naciones Unidas, la OEA y la propia política exterior y de defensa de Colombia. El Ecuador no tiene eso. No tiene una política de defensa nacional. Cuando se estableció el libro blanco, lo que se tenía era una política de defensa nacional, que comúnmente o vulgarmente se le denomina libro blanco, pero en sí es una política de defensa nacional. Lo que ha hecho en estos 10 años es tener agendas
porque política no hay agendas. E inclusive en el Plan Nacional de Seguridad Integral, lo que se han elaborado son 8 agendas, en donde el superministro se supone que está liderando a defensa, política exterior, justicia, riesgos. Esa barbaridad yo creo que felizmente termina. Sí. Y como también termina el periodo de estas barbaridades realizadas como si fuera una política de defensa, como si fueran planes adecuados para la seguridad y sobre todo para que las fronteras no sean, como se ha dicho, órganos de mando unificado de aduana, SRI, Ministerio de Comercio, Fuerzas Armadas y Policía. Entonces las Fuerzas Armadas lo que están dedicadas es al contrabando, a la gasolina, a los artículos que están prohibidos en la frontera, y se tiene penosamente que soportar la retención de una patrulla militar en Colombia, y tiene que actuar fuerzas militares de Colombia para que liberen a esa patrulla militar que estaba en tareas de control del contrabando. Esas son las barbaridades que tienen que ser rectificadas para que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser, no obstante que hay una enmienda constitucional. Esa enmienda constitucional tiene que cumplirse porque es en la Constitución, pero hay que saber cómo hacerlo. El cómo hacerlo, ahí está el problema. Doctor Ojeda, entonces, esta enmienda que está, es decir, usted la comenzó mencionando, usted diría, hay que aprender a manejarla o hay que derogarla y hay que ir a primero que la Corte Constitucional podría resolver, si es que dice que es inconstitucional la forma. Ahí habría que tratar de entender que es complementario, ¿no es cierto? ¿En qué momento realmente entraría a actuar Fuerzas Armadas? Pero también el tema de la seguridad ciudadana. Claro. ¿No es cierto? Que ese es un tema que de alguna manera se involucra, digamos, o se involucra Fuerzas Armadas. Creo que hay que derogar, pues, la pregunta suya es, yo creo que habría que derogar. Pero además hay que, como bien también ha señalado Osvaldo, creo que la ausencia de una política de defensa, pero yo me atrevo a señalar la ausencia de una actualización de doctrina. Ya. ¿No es cierto? Porque la política obviamente se supone unos lineamientos y una visión, pero ¿con qué doctrina se trabaja? Exactamente. Por ejemplo, dentro de la doctrina está o debería incorporarse la amenaza de narcotráfico, del crimen organizado. Y si esto es así, ¿cómo responder en términos de políticas, de planes y acciones? Entonces ahí hay como una lógica de consecuencia, digamos, ¿no? Me da la impresión, creo que Osvaldo ahí tiene mucho más conocimiento para esto, de realmente si la doctrina ha sido actualizada, es decir, el marco general, ¿no es cierto?, de los principios. Entonces, creo que el tema de la enmienda está además, no fue una novedad, porque hasta un juez ordinario realmente ya tomó disposiciones sobre eso, se pudo verificar, el país pudo verificar la ilógica, claro, y la relación realmente que entre la misión de Fuerzas Armadas y la misión realmente de seguridad ciudadana de la policía. Entonces yo creo que ese es un tema que lleva algunas de las características también que se había señalado, difuso, ambiguo, realmente creo que podría llevar a una, incluso en términos operativos, a redefinir qué tipo de armas, qué tipo de uniforme, si debe utilizar o no camuflaje la policía, si debe la policía utilizar no solamente armas ligeras, sino de largo alcance, etcétera. Yo creo que realmente hay todo un ámbito, ¿no es cierto?, de definición que, partiendo, insisto, desde la doctrina, tiene que manifestarse en una nueva política y nuevos planes. Y permítame además hacer confirmar, digamos, el que había mencionado también Osvaldo, el tema del famoso plan integral que no es integral, sino es una concepción de sumatoria de agendas en el que si uno analiza realmente quién construyó cada agenda,
fue de manera autónoma cada una de las entidades. No había una relación entre las agendas. Pero claro, la integralidad no es igual a la sumatoria de las partes, claro, sino que supera realmente. Entonces es ahí transversal, diría. Y encima de eso, con un ministro que no tenía ningún poder realmente en la práctica como para articular esa agenda. Esa agenda debería ser realmente, no sé si vale la pena evaluarla, ¿no es cierto? Sí, pero porque realmente su ineficiencia es monstruosa realmente. Es más bien por lo que no vale la pena evaluarla por lo ineficiente, pero más bien debería evaluarse para demostrar cómo fue de ineficiente. Claro, posiblemente en esa perspectiva habría que estudiarla, digamos, no tanto en las mediciones a las que estamos acostumbrados de cuánto cuánto positivo nos trajo. Exactamente, sino al contrario, digamos, ¿no? Me parece. Doctor Ojeda, si es que en la frontera no actuamos, y algunos dicen no solo en la frontera, en todo el país están. Y uno diría entonces, si están en todo el país, se afirma así, si sabemos entonces, ¿por qué no estamos actuando? A ver, creo que hay algunos aspectos previos. La frontera con Colombia son 724 kilómetros, ¿no es cierto? Ahí habría, digamos, algunas posibilidades. Hacer una división de estos 724, todos los pasos ilegales, o los no por el número de efectivos. Entonces esa sería, me parece, que no es el camino, digamos, poner tantos soldados o tantos. Lo otro son medios tecnológicos, ¿no es cierto? Desde drones, radares y más, realmente sí, eso es. Luego todo el conocimiento tecnológico que implica esta nueva dimensión, digamos, ¿no es cierto?, de cubrir, ¿no? Pero también la capacidad de inteligencia que tienen realmente tanto por el lado de los narcotraficantes, de los BACRIM, como por el lado de Fuerzas Armadas. Recuerde usted que a propósito de Angostura, la inteligencia militar particularmente, por decirlo menos, fue debilitada, ¿no es cierto? Es decir, su capacidad de proyección, de proyección al futuro y de conocimiento realmente no responde realmente a las necesidades versus, digamos, la capacidad ilimitada en recursos de contratación y más que tiene el otro lado, digamos, ¿cierto? Puede dedicar la plata necesaria como para poder contratar a quien sea, ¿no es cierto? Y haciendo las tareas que sea. Habría que ver realmente si, por ejemplo, es uno de los temas que creo que es necesario tener en cuenta, el tema de la inteligencia estratégica. Ese sería. Señor General Jarrín, entonces, el reordenamiento que se hizo a las Fuerzas Armadas por la ubicación, ¿usted cree que han dado resultados? ¿Se puede evaluar o se volvieron permisivas en temas de sacarles y, como decían, hay que concentrarles en algunos sitios? Cuando ustedes estaban presentes en casi todas las capitales de provincias, estaban en muchos de los cantones, y quizá eso llamaba un poco la atención de que podían tener influencia en todos los cantones del país. Cuando estamos hablando de inseguridad, no nos referimos exclusivamente a la frontera. Claro. Es el tema fundamental por ser Fuerzas Armadas, a responsabilidad de la protección y seguridad de fronteras. Pero si hablamos de seguridad ciudadana, se refiere a todo el territorio nacional. Y para eso las estadísticas más elementales son las que demuestran la situación en la que se encuentra. Cuando se habla de más de 150 funcionarios judiciales que tienen protección por amenazas de grupos criminales, cuando se tiene 110 toneladas de droga incautadas por año, cuando se tiene caletas con millones de dinero que están siendo descubiertas y la conectividad que tienen con grupos y cárteles internacionales, especialmente de México. Todo esto nos da la idea de cómo está la situación de inseguridad. Claro, pero se dice la tasa de homicidios es la más baja y es un ejemplo de Sudamérica. Por supuesto, si no hay observatorio de seguridad ciudadana, no tiene el país. Tenía el municipio, tenía la Politécnica del Litoral, aisladamente, y dejaron de existir porque no vieron la utilidad. O sea, el Estado, me refiero
al Estado órgano político jurídico, no al grupo gubernamental como se denomina en Estado. Si no tienen esas estadísticas, esos datos, no pueden actuar. Y si esconden esa información o distorsionan, obviamente es una belleza la seguridad. Mientras la situación es realmente difícil para la seguridad. ¿Y qué hacer? En primer lugar, no engañar, porque se engaña a la población. El ataque de Angostura fue porque no habían radares y porque no habían helicópteros para reaccionar. No era asunto de la guerrilla que estuvo aquí, no. No era asunto de la coordinadora continental. No era asunto de la coordinadora continental bolivariana que estaba aquí en conexión con el grupo de reyes en la guerrilla por varios tiempos aquí en el territorio nacional. Era asunto de la CIA, asunto de la falta de radares y la falta de helicópteros. Y se engañó. El 30 de septiembre era un golpe de Estado, no era rebelión. Y no era una rebelión por falta de capacidad de administración y de gestión en los ministerios, porque fue el condecoraciones y ascensos y esas bonificaciones las que provocaron. Se distorsionó, dijo, es un golpe de Estado blando. Y enseguida una comisión sale inmediatamente a decirle que así era, a fundamentar lo que estaba dispuesto por el gobierno. Perdón, y un magnicidio además. Además. ¿Y qué hacer? Es muy simple, tomar la Constitución y ver qué dice el artículo 425. Ahí está estableciéndose la jerarquía de los diferentes documentos de planificación nacional, a partir de la Constitución hasta llegar a planes, programas y proyectos. Por consiguiente, no es que el plan, programa y proyecto tiene que estar a responsabilidad del ministro del Interior, como acaban de publicar en la ley del libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Es el más grave error que se acaba de cometer, porque se le quita la capacidad de planificación estratégica que tiene el comando de la Policía Nacional. Con lo cual la inteligencia queda borrada. La inteligencia es un insumo para esa planificación. Claro. Pero el momento que se hace la planificación es del órgano que realiza el comando. El comando. No es del ministerio. El ministerio realiza políticas, aplica, dirige la política establecida por el presidente de la República. Hasta ahí su responsabilidad. Pero no realizar planes, programas y proyectos como está en la ley, que ya está publicada urgentemente, si es posible, a la escalera del avión, con tal de que se publique en el registro oficial, vayan a cambiarle, no vayan a lo mejor cambiarle o modificarle. Y por otro lado, cuando se está hablando de la redistribución o reorganización de las Fuerzas Armadas, lo que se ha hecho es una desarticulación de Fuerzas Armadas, que es diferente. Si alguien se propone modificar a una institución en su forma total, hay que seguir el modelo de este gobierno. Cambia la misión, la organización, la estructura, el equipamiento, la forma de empleo, la doctrina, y como son innecesarias por calificación del gobierno, hay que ocuparles en algo, exactamente. Entonces, en un mando unificado con las aduanas para que sirvan de algo. Ese es el despropósito de tener un representante de las Fuerzas Armadas en el ministerio, no solamente que desconoce, sino que es hostil. A no ser que haya que cantar los himnos del Che Guevara. Y finalmente decir, pues, hasta la victoria siempre. Y está solucionado. Está solucionado. Doctor Lautaro, esta visión del general Jarrín, y yo le pedía que, claro, el gobierno ha dicho, no, estamos articulando de otra manera. No están, pero claro, para la sensación de la ciudadanía generaba, oigan, en algunos casos la sola presencia de un cuartel ya genera pues una actitud ciudadana, diríamos. ¿Qué le planteamos al nuevo presidente? Con esta realidad de la frontera, con esto de que está regado en el país, hemos visto caletas no en la frontera, no hay que olvidarnos de Angostura y de lo que se comenta a voz en cuello a veces, que el Frente 48 tiene mucho más intereses que lo que el Ecuador mismo está consciente. A ver, yo quisiera poner un insumo más. Por favor. Se viene caracterizando al Ecuador hasta hace poco como un país de tránsito de la droga. Hoy se habla de bodegaje
y hoy se habla también de conexión. Es decir, son nuevas, cuando estamos hablando de con bodegaje y conexión, estamos hablando de las calecas realmente, ¿sí? Es decir, ya, y esto además relacionado con el lavado de activos, relacionado con el microtráfico, etcétera, otro tipo de fenomenología. Y se va sumando. Que se va sumando, sí. Que vuelve tremendamente complejo, digamos, el entender el problema. El problema en sí, digamos, cambió de sus características. Yo creo que eso es necesario entender. Yo no conozco realmente estudios en el Ecuador hechos por la academia o por que entren en esta problemática. He tenido la oportunidad de alguna manera de conocer el caso colombiano. Es impresionante la cantidad de estudios, la participación de la academia, digamos, en ese sentido, para tratar de entender, comprender y por lo tanto actuar. Pero realmente, como bien se acaba de señalar, por ejemplo, se señala que el nivel de seguridad del país está directamente relacionado con la tasa de seguridad. ¿Qué es la tasa de seguridad? Es la relación del número de homicidios por 100.000 habitantes. Pero cuando se opone o se contrasta esto con una violencia social que es superior a la violencia criminal, entonces estamos realmente hablando de un fenómeno de otra magnitud, digamos. Y entonces ahí sí ya no seríamos el penúltimo, creo, o antepenúltimo país más seguro de América Latina, sino que tendríamos que realmente cambiar esa denominación. Entonces, conceptualmente, creo que es fundamental tratar de entender más claramente esta problemática de la inseguridad, ¿no es cierto? Pero también ponerse de acuerdo con las varias denominaciones de la seguridad: seguridad cooperativa, seguridad integral, seguridad interna, seguridad externa. Pero ahí se va a topar con esta concepción de la soberanía. Pero además, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Y la decisión del gobierno de turno será. Sí, yo creo que el concepto de soberanía en este momento de globalización, estamos viendo lo que le está sucediendo este rato a la política, si se puede llamar a la política del presidente Trump, ¿no es cierto? Cuando él habla de un modelo endógeno, ¿no es cierto? Y está en contra de la globalización, en definitiva. ¿Qué le está sucediendo ahora? Un nacionalismo en el discurso. Pero en la práctica está demostrando ayer y anteayer realmente de cómo sus eslogans y más están cambiando de un día al otro, relacionados precisamente con el tema de la soberanía. El tema de las Torres Gemelas, que da lugar a la ley patriota y más, rompió con el tema de soberanía, porque de acuerdo a esa ley, ¿no es cierto?, los Estados Unidos pueden aprender en cualquier lugar del mundo, no importa la soberanía y más. Claro, los primeros que rompen. Pero evidente, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es un concepto fundamental que me parece que todavía está en el imaginario y en la práctica de muchos. Es que somos soberanos. ¿Hasta dónde? No es que yo deslegitime, digamos, el concepto de soberanía, pero en la práctica, ¿qué significa la soberanía? Señor general, ¿cuál era el concepto que usted enseñó a los oficiales? Algunos de ellos están ahí, de soberanía, pero además la doctrina que les dejaron nos ha servido, o los mandos militares han sido con este silencio cómplices de lo que ha pasado a las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Al país, no importa, eso no debatan, pero en las Fuerzas Armadas. Ventajosamente hay una desconexión entre lo político y lo militar. Si revisamos los planes militares, existe adecuadamente el concepto de soberanía, esencialmente en tratándose no solamente de la territorial, sino de la independencia, de la imposibilidad de que exista una autoridad suprema sobre el Estado. Pero lo que hay en el plan del buen vivir, que felizmente ya termina, en el artículo... Perdóneme, ¿usted cree que termina? Está establecido hasta el 2017. Ya. Entonces, en el artículo 12 de este plan del buen vivir, habla de las soberanías con pluralidad. Así es. Pero habla de las soberanías alimentaria, económica, tecnológica y ecológica. Pero la soberanía territorial no existe. Es más, la palabra defensa en todo el plan del buen vivir no existe. No. Porque ya está firmada la paz, ya está firmadas las fronteras con Perú y con Colombia, entonces las Fuerzas Armadas son innecesarias.
y por vergüenza y por impotencia no la presenta en otra forma, sino complementarias de la policía, desnaturalizando la existencia de las Fuerzas Armadas del Ecuador. O sea, que en el Código Tercero, que usted diría, se da una estocada final a las Fuerzas Armadas. Una avanzada más. Una avanzada. Una avanzada más. Por eso le quitan la capacidad de planificación y le ponen al ministro como si fuera el planificador. Pero lo que está pendiente es lo que acababa de mencionar. Tiene que hacerse nuevas planificaciones con el nuevo gobierno. Hay que plantearse. Yo sé que la cancha está rayada, y yo sé que va a ser muy difícil que se elabore un planteamiento fuera de la ruta establecida, porque ya está establecida. Por lo menos ahí han dicho, este es el rumbo. Ya está establecido el rutero. Pero hay que elaborar una nueva planificación. Y ahí es oportunidad de corregir en lo que se pueda, a partir de un control de daños. Porque después de un desastre, lo primero que hay que hacer es un control de daños. Y a Fuerza Armada lo que le corresponde, especialmente Comando Conjunto, elaborar un control de daños. ¿Estarán conscientes los oficiales que ahora comandan las fuerzas? No hay aspecto que no se haya topado en Fuerzas Armadas. Entonces es muy difícil que no estén al tanto. Y estarán conscientes, le digo y repito esto, de la trascendencia del rol que pueden jugar. Ya no el rol político, nadie les pide porque van a creer que estaban golpeando los cuarteles. 100% profesional. El rol profesional, sí. Absolutamente profesional, es lo que corresponde. Y es oportuno con el cambio de gobierno. Y sobre todo quitarse el velo de obstaculización, de brecha geopolítica que se ha armado, porque ahora no hay que pensar en la OEA, sino en el CELAC. CELAC no hace nada. O la UNASUR. Pero conforme está en contra de la OEA, ahí sí, eso sí tiene validez. Y la OEA ha hecho inmensos esfuerzos para trabajar en una forma integral de los países. Tiene, por ejemplo, el CICAD, que es para el control de la droga, el CICTE, que es coordinación entre los países, porque el narcotráfico no es un asunto de vamos a solucionar el problema del microtráfico. ¿Qué vamos a hacer? Que consuman la droga, pero al interior de sus viviendas. No públicamente, solucionar el problema de la droga en el país. Se reúne en reunión interministerial y se reúnen en Guayaquil. ¿Cuál es la resolución? Que haya una ordenanza municipal, recomiendan los ministerios, que haya una ordenanza municipal en los municipios para la droga, con alguna denominación. Esa es la falta de conocimiento, de ubicación y sindéresis, porque no se puede reunir los ministros para que se recomiende que haya una ordenanza municipal. Y además se solucionó el problema porque le quitaron al CONCEP y le pusieron como un órgano de la presidencia, asesor de la presidencia. Yo quisiera que escuchen unas declaraciones del señor presidente Moreno, que mañana ya entrará en funciones, a una radio colombiana, Radio Blue Radio. Esto fue lo que dijo en los temas que estamos tratando, sobre estos temas. Los carteles de la droga, las mafias internacionales, extienden sus tentáculos no solamente por Colombia, sino por toda América Latina, y tenemos que, ante un problema común, debemos sin duda trabajar de forma común. Ya se ha decidido pues que los respectivos departamentos de lucha contra las drogas trabajen al unísono para realizar el combate de este flagelo de la humanidad y fundamentalmente de los jóvenes. No podemos permitir que el futuro de nuestros niños sea cercenado por una cantidad de sinvergüenzas. Pero usted me está dando una noticia importante. Habrá un trabajo más intenso de las policías de Ecuador y de Colombia para atacar el narcotráfico, sobre todo en esa zona de Tumaco. Así es, seguiremos tratando el tema mucho más todavía en términos globales, en términos inclusive en términos específicos. No estoy muy enterado acerca del tema, pero sin duda alguna va a ser motivo de un próximo gabinete. Ecuador es desde hace algunas semanas el escenario de los diálogos del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. ¿Qué hablaron con el presidente Santos sobre esa condición en particular? ¿Usted como nuevo presidente va a mantener la disposición, el apoyo a las conversaciones? Siempre estuvimos atentos de las conversaciones, de los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano, y celebramos como el que más que esto se convirtiese en una feliz realidad, que favorece a la paz de Colombia y a la paz de Latinoamérica, y en forma particular del Ecuador también.
He felicitado al presidente Santos a nombre del pueblo ecuatoriano y van a encontrar en mí, el presidente, y en el pueblo ecuatoriano, en el gobierno ecuatoriano, toda la ayuda para que esa sede permanente de los diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional lleguen a feliz término, ojalá en un plazo inferior a un año. He conversado con la persona delegada por el gobierno colombiano para dirigir este diálogo de paz y hemos estado de acuerdo en que hay que acelerar ese proceso. Bueno, el doctor Lautaro Ojeda, el presidente dice que está de acuerdo con una paz, digamos, con un proceso coordinado, está contento. El Ecuador hizo mucho esfuerzo para ser tomado en cuenta en este diálogo con el ELN. No es que fue que alguien nos escogió de otro país, dijeron puede ser Ecuador y el Ecuador salió contento a recibir. ¿Qué mensaje podríamos descifrar de lo que acabamos de escuchar del señor licenciado Moreno? Lo primero, y creo que es honesto por parte del presidente, decir, no estoy muy enterado del tema. ¿No es cierto? Eso es grave. Es grave, pero honesto. Sí, por eso dije yo creo que es honesto, sí, decir, no estoy enterado. No está enterado de un tema que es vital realmente, ¿no es cierto? No es parte de la agenda, es parte de la concepción misma de gobierno, del próximo gobierno. Luego dice que existe un acuerdo, que hay una cuestión del unísono. Realmente habría que ver si eso es así, si se comparte, por ejemplo, información entre los diferentes países, si existe el conocimiento. Conozco de un proyecto muy grande de Flaxo, más digamos, cerca, excelente realmente esfuerzo, en el que se está estudiando 6 o 7 países sobre ese tema. Entiendo que una de las dificultades es justamente la fluidez y la autenticidad de la información. Si no hay información, ¿cómo realmente esta puede traducirse en inteligencia y por lo tanto en acción? Entonces creo que, bueno, es general. No se puede a lo mejor esperar mucho. Esperemos que esto no lo vuelva a decir después de 6 meses o un año, ¿no es cierto? O sea, no podría repetir esas frases, pero bueno, tampoco este rato le podemos victimizar al señor presidente, ¿no es cierto? Creo que cuando uno hace una comparación del tipo de políticas, del tipo de información, del tipo de inteligencia, etcétera, y de la fenomenología en general del narcotráfico y de la coca y más, uno realmente tiene que preocuparse de cosas tanto globales como puntuales. Por ejemplo, es interesante cómo durante la época de negociación del acuerdo, en esa época se duplica la producción de coca en los departamentos del sur de departamentos colombianos. Es decir, encontraron, son muy pilas, digamos, ellos. O sea, ellos sí tienen una planificación. Pero evidentemente tienen inteligencia, ¿no es cierto? Claro. Tienen inteligencia, duplican la producción en ese sentido. Pero resulta que ¿cuál es el papel de los vecinos? ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Seguimos siendo simplemente el lugar de descanso, el lugar de tránsito? ¿O qué otros papeles estamos jugando frente además a las BACRIM? ¿No es cierto? Porque estos, regresando a los 400 a 800, digamos, que estarían ahí disidentes, creo que a Venezuela difícilmente se van a ir, ¿no es cierto? Se puede hipotetizar que parte de eso van a estar realmente en la frontera ecuatoriana, porque además las facilidades que tienen, a pesar, por cierto, del esfuerzo, no a pesar, digamos, hay que tener en cuenta el esfuerzo, digamos, de la policía y Fuerzas Armadas en ese sentido, pero creo que realmente la dimensión es tan grande y de conocimiento, insisto, tan incipiente, que creo que va a ser muy difícil poder enfrentarlo. General, este mensaje del señor licenciado Moreno, presidente de la República ya, ¿usted qué le dice? ¿Honesto le ha calificado el señor doctor Ojeda? ¿Qué más le puede extraer de esas declaraciones? En primer lugar, que es muy meritorio y creo que es una aspiración universal. ¿Ya? Amar la paz, buscar la paz y apoyar en todos los esfuerzos que se realicen para lograr una negociación, porque no hay solución militar en los conflictos.
estos más problemas aún estos tienen medios solución dispersos, política. ¿no? Claro. El origen es político y la solución es política. Lo militar lo que hace es ganar tiempo y dar facilidades para que se puedan negociar y que se puedan conversar en los mejores términos. Garantizarnos a la población para que Exactamente, y esto proteger mientras tanto claro. a la población y garantizar la presencia del Estado en Ahí. donde no ha habido presencia del Ya. Estado y que por eso ha sido el origen de estos tipos de conflictos. Pero otra cosa es que se ayude en los términos que se está llevando a cabo. ¿A qué me refiero? El ELN no es que cruza la frontera, el límite político internacional y ya son nuestros amigos. Y retornan a su territorio y siguen con secuestros, con violencia, con minería ilegal, con conexiones con el narcotráfico, reclutando menores, autoridades y personajes políticos que son secuestrados. No quiero mencionar todos los nombres de los que tenemos a la referencia. Y cuando vienen las conversaciones, tienen otra fisonomía. El ejemplo es suficientemente claro. Se puede hacer todos los apoyos sin que el Ecuador sea la sede. Perfectamente puede ser, para ver la diferencia, La Habana. ¿por qué en Uruguay no se hacen las mesas de diálogos y conversaciones? ¿Y por qué se le busca a un país vecino? ¿Por qué las Naciones Unidas no le consideran al Ecuador parte de las fuerzas que están ahí desarmadas apoyando a Colombia? Porque son vecinos. Ningún vecino puede participar en la misión de Naciones Unidas para el proceso DDR, Claro. desmovilización, desarme y reintegración. Y en los veredales están dando seguridad tripartitamente, es decir, fuerzas Colombia. militares, Naciones Unidas, de organización. Pero no puede ir un país vecino y no puede ser la sede. Y no puede ser la sede quienes están en conexión con la ABC y que son afines a las FARC y vienen a nuestro territorio a realizar conversaciones. En primer lugar, hay una ampliación, una extensión política de las intenciones del ELN, que son esencialmente un grupo político, más que militar. Claro. Son brutales, pero son políticos esencialmente. Y parte de su accionar es en el escalamiento político que están logrando, no solamente en su país, sino en la región. Y el Ecuador se presta. Obviamente porque somos gobierno revolucionario. Entonces un país... ¿Usted diría que ha sido un error entonces el prestar Para mí como es sede? negativo. Pero le hemos buscado, porque ni siquiera Se nos lo el ofrecieron, Ecuador, claro. se ofreció el Ecuador. Sí. Inclusive con mucha diplomacia e inteligencia, el presidente de Colombia dijo, a partir del terremoto en Manabí, conociendo las particularidades y lo que vive, si es que el Ecuador se disculpa para hacer la sede, entenderíamos, y discúlpese. No, dijo el canciller enseguida. Nosotros queremos hacer, porque obviamente el grupo que tiene acá afinidad con el ELN, con las FARC, son parte de los grupos revolucionarios. ¿Usted cree que el ELN era una especie de contacto con el ABC? ¿Acá? Todos los grupos revolucionarios, FARC, incluyendo todos. la Revolución Ciudadana, Ya. tienen afinidad por grupos Ya. revolucionarios. Lo Por único eso. que dijo el presidente es que no estaba de acuerdo con los métodos, los mecanismos que utilizan, pero hay afinidad. Entonces, un país, primero por ser vecino, luego por ser grupo afín entre revolucionarios, no conviene que esté en el territorio. Y además, ¿Y deberíamos revisar eso? ¿Plantearía usted eso? Sí. esa sería mi sugerencia, que se revise. Se apoye en todo, excepción de sede en el Ecuador. Para concluir, señor doctor Lautaro Ojeda, díganos qué le proponemos al presidente y qué espacio hay que darle para ver si es que todo lo que puede iniciarse como una nueva política, y les planteo a los dos, ahí sí, o sea, le damos un espacio para que comience a concretar y a demostrar que él inicia un nuevo proceso y un nuevo periodo. A ver, cuando se está hablando de reingeniería, ¿no es cierto?, de reestructuración, yo creo que lo primero que había que revisar es qué se reestructuró, qué se hizo, si hubo o no reingeniería, cuáles fueron los objetivos y realmente cuáles son los resultados. Habría que revisar realmente toda esta arremetida que el presidente hasta ahora felizmente, ¿no es cierto?, ha tenido con Fuerzas Armadas realmente. Yo ahí quería hacer una pequeña acotación respecto a lo que señaló Osvaldo. Yo creo que ahí queda para mí algo positivo.
creo que no ha logrado un objetivo para mí fundamental de Correa, es desinstitucionalizar las Fuerzas Armadas. No creo que lo ha logrado. ¿Usted cree que no? No creo que lo ha logrado. Y los cambios estos ha hecho repentinos, todo una lo arremetida, posible, dice usted, ha hecho todo lo posible, pero no hay pero sometimiento. creo que hay signos para mí, y eso podría ser objeto de una conversación ya mucho más amplia. No ha logrado desinstitucionalizarlo. Incluso ha afinado, digamos, la capacidad estratégica. Pongo el ejemplo con el tema de Samanes, ¿no es cierto? La respuesta del directorio del ISBA, ¿no es cierto?, es, muy bien, hagamos un canje, ¿no es cierto?, se acepta el canje. El alcalde de Guayaquil dice, muy bien, si a mí me entregan esto, yo me encargo de eso. Cuando no salió realmente, no tuvo resultados de esa provocación, decreto de expropiación. O sea, realmente no hay Era por una dónde. provocación, ¿no? Es una provocación, no hay, clarísimo. No hay por dónde salir. Pero claro, entonces creo que tiene que entrar con un equipo solvente, conocimiento, a pensar, no a ponerse a pensar durante 2 años, ¿no? A ponerse a pensar inmediatamente qué significado tiene todo el plan de modernización, la reestructuración, si se ha hecho o no inteligencia, y el rol, redefinir el rol, la misión y función de Fuerzas Armadas. Pero parece que regresaría el seguridad. señor doctor Miguel Carvajal, que ya estuvo, y que claro, algunos dicen, oiga, pero no fue pues pero lo que hay que reconocer, y siempre lo he hecho, es una persona que incluso el proyecto sí es de los que tiene claro. Pidamos a la Virgen María que nos ayude. Usted está invocando, le van a hacer el día miércoles, el jueves, digamos, al señor presidente Moreno la entrega del bastón espiritual. Veo que tiene afinidad usted con esas actividades. Por ahí. Por ahí va la cosa. Señor general Jarrín, ¿qué le planteamos al presidente? ¿Y qué desde las Fuerzas Armadas usted cree que hay que revisar el Código Tercero? Hay que replantear eso también. ¿Y qué espacio le damos? Y cuando digo le damos, no es que es un acto de generosidad, ¿no? Sino qué espacio debemos esperar para visualizar lo que el presidente Moreno quiere con este país. En primer lugar, hacer un control de daños en la institución, para luego tomar la Constitución y ceñirse en lo que está establecido. El presidente de la República determina una política de defensa, una política exterior, y de ahí se van desprendiendo el resto de documentos. Si es que hay una política exterior, obviamente tiene que considerarse el tema que acabamos de mencionar, del ELN. No puede ser que la política exterior sea determinada a libre criterio, improvisadamente y conforme quiera el presidente determinarle en su momento. Es algo serio que debe establecerse en el mediano y largo plazo, si es posible. O sea, con una visión de futuro. Con una visión. Estoy poniendo de ejemplo a la canciller de Colombia, cómo viene y expone. No puede de una manera más clara decir, esto estamos haciendo. Oriéntense para que ustedes también hagan a esto, pero no. Por lo menos sirva de ejemplo y se pueda cumplir. Y luego viene en forma deducida lo que se vaya desprendiendo, es decir, planes, programas y proyectos. Y desde luego, si es que tuviéramos la oportunidad de revertir las enmiendas constitucionales, estaríamos hablando en otro idioma. Pero eso no va a ser posible. Que no va a ser posible. Simplemente porque está... Y si se da una consulta para... Es diferente. Ya estaría... no, si es que la oposición dice, a ver, vamos a dejarnos en esto, nos puede, vamos a presentar las firmas, bajamos eso. La hoja de ruta de Alianza País es más fuerte que nadie. ¿Sí? Por consiguiente, si está hecha una hoja de ruta, es muy difícil que se salga de eso. Entonces puede tener buena voluntad. Moreno. El presidente puede tener buena voluntad, pero cuando decimos ya la cancha está trazada, el equipo, el grupo de gobierno, los órganos que tienen que realizar el seguimiento de la conducción política del Estado, está determinado, queda establecido. ¿Es mañana el primero de lo mismo? Si es que el presidente quiere, si el presidente quiere imprimir su personalidad y lo que ha manifestado, ser presidente de todos los ecuatorianos, debería comenzar por ahí.
De tal manera que atraería le daría a además una todo el sector que se ¿no? considere el 45% de la población oposición a hacerle propia. Entonces está garantizado el éxito de su gobierno. Bueno, esperemos no en la Virgen, sino que también la oposición y el resto actúe. Y que no sea tan fuerte Alianza País, claro, porque es el partido que prácticamente domina y es el único. Por eso se festeja, cuando llega al presidente, claro, se festeja por igual el legislativo con el ejecutivo. Festejan igual. Patria, tierra sagrada. Es igual. Yo insisto, salvo que acudamos ahora a la Virgen del Panecillo. Ah, ya. Claro. Ya. No a la otra. Ahora sí, no a ninguna otra. Yo quiero agradecer al señor doctor Lautaro Ojeda y al señor general Osvaldo Jarrín, que claro, en medio de un tema puntual, vemos cómo se deriva toda una política exterior, de defensa, interior, de seguridad, y una política frente al narcotráfico, a las drogas, al microtráfico y a la seguridad. Vean cómo es de integral, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Mañana cambio de gobierno. Nos encontramos mañana. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tienes los ojos rojos, sientes comezón, ardor y un tejido creciendo en la parte blanca de tu ojo. Esta enfermedad se la conoce como pterigia